¿qué es lo primero que vamos a identificar? La ley de oportunidad. Siempre detrás de una situación, así sea Claudia, buena. Sí, qué dime. pena. Eh, Tú dijiste que les ibas a explicar, entonces todos los que están ahí, si quieren tomar notas, saquen Sí, lápiz, cuaderno para que anoten toda esta información valiosa que nos va a entregar hoy esta noche Clau. Entonces, súper pilos ahí con la información. sí, exacto. Sí, se me olvidó. Eso lo tenía en mente de decirles que por favor tuvieran un lápiz o donde anotar para que vayan tomando nota, ¿no? Bueno, entonces, ley de oportunidad. ¿Por qué? Porque aunque era un episodio, una situación delicada, dolorosa, inclusive triste, porque fue un accidente donde mi hermano lo atropelló un carro de la basura, que en Colombia son estos carros grandísimos, Gigantes. gigantes, y fue una situación que se generó por la niña que nos cuidaba, que pasó la calle conmigo, cogida de la mano, pero a él lo dejó al otro lado y cuando él fue a pasar, entonces este carro lo arrolló y se vio muy comprometida esta pierna. Entonces, a raíz de esta situación, mi mamá levanta un altar en la habitación de mi hermano, pidiéndole a Dios y a los ángeles y a los santos, porque otra cosa que hay que también comentar es que yo vengo de un hogar católico, o sea, mi familia es religiosa, son católicos, ¿no? Entonces, el seno de mi hogar es un hogar donde siempre hemos visto esta parte de la religión como algo importante, ¿no? Yo, obviamente, en el camino de la vida, pues voy entendiendo más el tema desde la espiritualidad, ¿no? Y de hecho hoy todos lo entienden, gracias a Dios, más desde la espiritualidad y no desde la Claudia, religiosidad. Sí, qué pena. Ahora que dices altar, para que le aclaremos a las personas, un altar, ahora que Claudia también menciona como que es un hogar católico, no es como que ustedes para tener un altar tengan que tener santos o tengan que tener eso. No, un altar es un espacio bonito en el que tú pongas todo lo que para ti genere una conexión en lo que tú creas, porque todos tenemos creencias completamente diferentes, pero es como un espacio limpio que tú mantienes la armonía limpia, todo vibra súper bonito y puedes poner imágenes, flores, lo que tú quieras. Y le haces altar, por ejemplo, ahorita nos puedes explicar. A mí también me encanta mantener altar para los ángeles y todo eso. Entonces quería hacer como esa intervención para que no fueran a decir, ay, ¿cómo así que altar? sí, sí, no, y no, no necesitamos tampoco un altar para hacer la conexión. O sea, lo que pasa es que vamos a extraer los pasos de la historia, ¿no? Y la historia incluye esta parte en que mi mamá levanta este altar y el altar era una veladora blanca donde mi mamá se sentaba a orar, a pedirle a Dios que por favor sanara a mi hermano porque había un problema con su pierna izquierda y bueno, o sea, yo no voy a entrar en tantos detalles para que optimicemos el tiempo. Pero mira que a raíz de esta situación se abre esta oportunidad maravillosa y hermosa de tener esta conexión con el universo mágico de luz y con el mundo espiritual. Entonces, ¿qué nos dice la ley de oportunidad? Que detrás de una situación, independiente si es buena o mala, siempre hay algo positivo. Y eso quiero que lo tomen en la nota como el primer paso, porque a veces pensamos, pero es que a mí me va mal, todo en mi vida es un problema, o sea, entramos en esa dinámica de queja, ¿no? Y dejamos de lado el agradecimiento. Entonces, independiente de que de pronto en este momento estés pasando por una situación difícil, por la situación que en el que está el mundo entero sumergida por el COVID, bueno, por todas esas cosas, que de hecho para mí, por ejemplo, siempre lo digo, ha sido una gran bendición el 2020 y todo lo que ha pasado a raíz de esta situación del COVID, porque me ha dado la oportunidad de poder conectar a través de las redes. Entonces, para mí eso ha sido una gran bendición. Y por eso es tan importante entender que la ley de oportunidad siempre está presente en todas las situaciones de tu vida y que detrás de cualquier situación, independiente si es buena o mala, viene un mensaje
de bendición. Inclusive si en el momento en el que está sucediendo, tú no identifiques el mensaje. Pero si tú te tranquilizas y agradeces la situación, rápido la situación se supera y el mensaje lo recibes o entiendes qué estaba detrás de esa situación, cuál era el propósito. Siempre, quiero que les quede súper claro, siempre viene una bendición, independiente si la situación es negativa o es positiva. Entonces, si entramos en el proceso de la queja y nos quedamos conectados con esa energía negativa, digamos que la situación fuera negativa, por ejemplo, lo que le pasaba a mi hermano, entonces la situación persiste porque el propósito de la situación es entregarte el mensaje y solamente desaparece la situación cuando tú conscientemente agradeces, porque entonces el universo dice, entendió el mensaje, recibió el mensaje, lo aceptó y está agradecida por haberlo recibido. Entonces, cuando quieras que una situación se libere rápidamente de tu vida porque es negativa o no está acorde a lo que tú quieres vivir en ese momento, la clave es que agradezcas. Di, agradezco esta situación porque sé que a través de ella el universo me está entregando un mensaje, una enseñanza, ¿sí? Entonces, eso es lo mágico. Inmediatamente se libera la situación. Entonces, pasaba la situación con mi hermano y como había esta veladora, este altar donde mi mamá oraba, entonces yo tenía un problema con las noches de lluvia porque no podía dormir. Y acá entra la clave número 2. Estamos hablando de lo que pasa con el tema karmático y cómo el karma nos ata a la rueda de la reencarnación. Como les dije al comienzo, yo nací en un hogar católico religioso y ustedes saben que la religión católica no acepta la reencarnación, ¿no? Entonces, por eso, aunque yo respeto la religión, eh, obviamente mi discurso viene más conectado hacia la espiritualidad. Yo tenía 5 años y no podía dormir cuando llovía. No sabía por qué. No tenía ni idea, me paralizaba, entraba en un estado de pánico y aunque tenía mucho miedo, no podía ni siquiera hablar, decirle a mis papás, gritar, no podía nada, simplemente quedaba paralizada en la cama. Entonces esa noche mi mamá dejaba la veladora del altar prendida todo el día y por la noche siempre la apagaban. Esa noche a mi mamá se le olvidó y empezó a llover. Y yo pensé, oh Dios mío, o sea, hoy voy a tener otra vez una noche de angustia porque era muy complejo lo que yo experimentaba. Pero no, esa noche fue diferente. Empezó a llover, a llover, a llover. Siempre dormía con la puerta de mi habitación abierta y en el fondo, completamente en el fondo, vi cómo empezó a girar una luz que giraba como un suave remolino, era una luz blanca resplandeciente, como un suave remolino, y a medida que iba girando, se fue abriendo el remolino y se fue haciendo más grande. Y en el fondo de ese remolino aparecieron 2 figuras que cuando estaban lejos se veían muy pequeñas, pero a medida que el remolino se fue abriendo y se fue abriendo, las imágenes se fueron volviendo más grandes. Hoy entiendo que ese remolino era un portal de luz que conectaba este plano físico con el mundo espiritual y con el universo mágico de luz. Entonces, era un espectro de luz que se abrió y aparecieron Jesús y la Virgen. Yo tampoco sabía que eran ellos, solo sabía que eran 2 figuras, que en la medida que se fue volviendo más grande, ellos tomaron un tamaño corporal como los de mis papás, o sea, ya eran personas grandes. Se pararon en la puerta de mi habitación y yo me pude incorporar, o sea, la dinámica de estas noches era que yo entraba en pánico y me paralizaba, pero cuando yo vi esta luz y vi esta escena, yo entré en un estado de amor, en un estado de paz,
en un estado de tranquilidad total, ¿no? Y me pude incorporar en la cama y vi claramente que habían dos personas y no sentí miedo, solo sentí amor y sentí mucha tranquilidad. La Virgen entró a mi habitación y se sentó en mi cama. Jesús pasó y atravesó el arco que comunicaba las dos habitaciones y entró a la habitación de mi hermano. Lo primero que él hizo fue acercarse a él y le impuso sus manos. Y Tito se sanó de todo lo que le estaba pasando. Y él se incorporó y apagó la veladora que estaba en el altar que mi mamá había levantado. Después él regresó a mi habitación y salió de mi habitación y fue hasta el comedor y tomó una silla del comedor y la puso al lado de mi cama y ahí se sentó. Yo tenía este problema con las noches de lluvia y cuando él empezó a hablar, me empezó a hablar acerca de lo que me pasaba con esa experiencia de la lluvia. Y resulta que yo me traje la impresión de mi vida anterior, porque en mi vida anterior yo morí de electrocutada en una noche de lluvia, ¿sí? Porque yo voy caminando y yo era una anciana y se cae ¿cómo se dice? Una cuerda de la luz y me impactó. Y como estaba lloviendo, ese impacto me electrocutó y ahí yo muero. Pero yo me traje esa impresión a esta vida y por eso cada vez que llovía, yo entraba en esa frecuencia de ese momento de mi muerte. Y por eso es que yo entraba en una catarsis, como en esos estados de pánico, ¿ves? Porque me traje esa impresión. Yo no sabía eso en ese momento. Lo supe cuando Jesús me lo explicó, pero yo tenía 5 años, ¿no? Entonces, acá es muy especial porque uno puede decir, pero ¿cómo una niña de 5 años puede entender esta situación que es tan compleja y tan profunda porque se relaciona con el tema de las vidas que venimos a recorrer? O sea, con todo lo que es la rueda de la reencarnación, ¿verdad? Que es un tema que es bastante complejo y profundo. Y yo tenía 5 años. Entonces, ¿por qué yo entiendo? Porque el proceso de nosotros para conectar con los seres de luz, con los ángeles, con el mundo espiritual, inclusive con mi espíritu de luz, no es de aprendizaje, es de recordación, porque todo el conocimiento está en nuestro ADN espiritual. Entonces, Jesús no tuvo que explicarle a una niña de 5 años todo esto, sino que simplemente él conectó mi espíritu con su espíritu de luz y se activó mi ADN. Y allí estaba todo el conocimiento. Entonces, se activó este conocimiento y yo fácilmente pude recordar mi vida anterior, pude entenderlo y me pude liberar de esa impresión energética que me había traído de mi vida anterior. Entonces, ¿estamos en el número 2 o en el número 3? Creo que en el 3 ya. En el 2, en el karma. Bueno, entonces, ¿qué nos dice este episodio? Nos habla de que venimos de recorrer vidas y que esas vidas, obviamente, cada vez que venimos a este plano físico es porque tenemos algo pendiente de esas vidas pasadas o que lo venimos arrastrando de nuestros ancestros o que nos ofrecimos como almitas amistosas a ayudar a otra alma a resolver su karma, su deuda, o que simplemente dejamos una deuda pendiente de nuestra vida anterior y la estamos resolviendo en esta vida. Cuando tenemos liberado el tema del karma, no regresamos, o sea, eternamente disfrutamos en el espíritu divino poder vivir eternamente en la luz. Solo reencarnamos cuando tenemos algo pendiente con el tema karmático, ¿ves? Eso
pasó en esa noche. Mira todo lo que pasó en esa noche. O sea, pude conectar esa experiencia de que venimos de otras vidas, de que venimos recorriendo un camino, ¿ves? Y que si no hacemos el proceso de la manera correcta, pues automáticamente nos atamos a la rueda de la reencarnación. Entonces, es importante entender el tema del karma. ¿Por qué? Porque la forma de resolverlo es a través de los acuerdos que hacemos antes de venir. Pero como hay tanta confusión y tanta contaminación, porque estos temas apenas de unos 20 años para acá, es que estamos abriéndonos a entenderlos, no tanto a entenderlos, sino a reconocerlos. Compartir la información. Sí, y a reconocer ese conocimiento, ¿no? Antes ni siquiera podíamos hablar de esto porque entonces éramos señalados como herejes, bueno, o sea, una cantidad de cosas que están completamente por fuera de la frecuencia de la luz. Entonces, eso ha generado esta contaminación y pagar el karma es muy difícil y muy doloroso. Y los acuerdos que hemos hecho, pues están contaminados por la misma falta de conocimiento y de entender realmente cómo funciona el tema karmático y nuestra relación con esas vidas pasadas. Entonces, ¿qué es lo maravilloso de este tema y qué nos regalan los ángeles en este tiempo de luz y de amor, en este despertar, en este nuevo despertar de la luz que entró con la era de Acuario ahora en el 21 de diciembre del 2020, que entró esta nueva era, que nos regalan la oportunidad maravillosa y mágica de poder hacer un canje karmático, o sea, de poder renegociar los acuerdos que hicimos antes de venir y que nos tienen pagando el karma de manera dolorosa, ¿ves? Entonces, este punto es lindísimo porque tú puedes simplemente en esta conexión con el mundo espiritual acceder a poder cambiar esos acuerdos a través de un canje. ¿Cómo hacemos el canje? Con nuestro don. Todos, absolutamente todos los seres que encarnamos en este plano físico, venimos con un don. La divinidad nos manda con un don, con esos talentos maravillosos, ¿verdad? Que tenemos. ¿Y para qué son los dones y para qué son los talentos? Para colocarlos al servicio de la humanidad y al servicio de nosotros mismos cuando podemos hacer este canje karmático para poder liberar esas deudas y quedar a paz y salvo. Siempre y cuando estemos con deudas con el tribunal kármico, las bendiciones van a estar allí de alguna manera, yo digo, embargadas, ¿ves? Entonces, hay muchas personas que en consulta me dicen, Claudita, pero yo le pido mucho a los ángeles, a Dios, a la Virgen, bueno, a los seres de luz con las que las personas, cada uno conecten, y yo no veo ninguna respuesta, ¿verdad? O no me escuchan, o será que yo no sé cómo pedir. Puede que tú sí estés haciendo las cosas bien, pero si tienes una deuda en el tribunal kármico, esa bendición que tú le estás pidiendo a tu ángel, que le estás pidiendo a Dios, que le estás pidiendo a la divinidad, bueno, a esa energía superior, llámala como tú quieras, no se manifiesta porque antes de que la manifestación se dé en este plano físico, pasa por ese filtro, por el filtro del tribunal kármico. Y si tienes deuda, el tribunal embarga la bendición como parte de pago, ¿ves? Entonces, por eso es tan interesante poder entender cómo puedo yo resolver esos karmas que seguramente vine a resolver o a pagar en este plano físico, en esta vida, a través de este canje, ¿ves? Entonces, ese punto es súper importante. Entren en un estado de meditación y hablen con su espíritu de luz y pídanle a ese espíritu de luz y a ese ángel de la guarda que está también conectado con tu energía de luz suprema, que les permita negociar
un canje para poder liberar esas deudas y que las bendiciones fluyan de manera natural, de manera bonita hacia